Ante el nacimiento de un bebé con labio y paladar hendido, los padres se enfrentan a una situación que no conocían, consideraban remota o no pensaban que les pudiera pasar. Es en ese momento que sentimientos como la angustia, la culpa y la confusión se hacen presentes entre ellos, ya que la mayoría ignora qué es el labio y paladar hendido, por qué se origina y qué tratamientos existen para corregir el defecto y que ese pequeño logre tener una mejor calidad de vida. Hoy, en Diálogos en Confianza, infórmate cuál es el manejo integral de un niño con labio y paladar hendido. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Diálogos en Confianza. Soy José Bandera Quijano y me da mucho gusto estar aquí con ustedes como todos los lunes, lunes de salud en Diálogos. Y como ya vimos ahorita en la entrada del programa, vamos a hablar de un tema que es muy interesante y que afecta, como vamos a ver un poco más adelante, a mucho más población de lo que tenemos nosotros imaginado. Pero estoy seguro que tú que nos estás viendo en casa, conoces a alguien que ha pasado por un problema de este estilo. Me acompaña Oscar Virués para estar en contacto con ustedes. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, me da mucho gusto saludarte, Pepe. Igualmente a todas las personas que nos acompañan, que se conectan a través de las redes sociales y que inician la semana con nosotros. De hecho, la dirección para seguir el programa en vivo a través de internet es www.canal11.mx/diálogos. El teléfono para comunicarse es 51 66 40 00. Saludamos con mucho gusto a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Canal 11. Por supuesto, también a nuestras especialistas que están aquí con nosotros y a todas las personas que nos siguen también a través de la señal internacional de nuestro canal. Muy importante tener la información sobre este padecimiento labio y paladar hendido. Yo creo que la mayoría de la población no tenemos en realidad una buena información de qué se trata, si se puede prevenir y cómo se debe de tratar. Entonces, es una buena oportunidad para que se queden, nos acompañen durante estas 2 horas del programa y sepan un poco más. Y yo creo que para arrancar el programa, ¿por qué no vamos a ver un testimonio? Ahorita que regresemos les voy a presentar a nuestros panelistas, pero tenemos un testimonio de Yasmín que nos platique qué fue lo que ha pasado en su vida. Vamos a verlo. Yo nací con labio leporino, me atendieron a los 15 días de nacida y ahorita ya estoy bien. En mi familia hay 2 personas más. Mi primo de 20 años y mi sobrino de 6 años. Tengo un hijo de 2 años, nació con labio leporino, igual que yo. Cuando nació me dijeron los doctores que necesitaba operación, que lo llevara al hospital infantil de la villa. Operaron a Jaciel a los 6 meses. Le reconstruyeron el labio. A los 9 meses lo volvieron a operar. Del otro labio pues, se le abrió y después lo volvieron a operar, pero se le abrieron como 2 puntos. En la actualidad me dijeron que le van a reconstruir otra vez el labio porque no le quedó bien. Ahorita no le están dando lo del lenguaje, hasta dentro de cuando tenga 3 años Jaciel, y dentro de 6 meses voy a llevarlo para que le reconstruyan el labio. Yo espero que Jaciel ya esté mejor con lo de su labio para que hable bien y no tenga tantos problemas en la vida. Mi sueño es ver a mi hijo crecer. Gracias a Yasmín por este testimonio y voy a presentarles a nuestras panelistas. Óscar, hoy sí estamos benditos entre las mujeres. Exactamente. Les voy a presentar primero que nadie a María Luisa López Salgado, bienvenida. Muchas gracias. María Luisa es presidenta de la Asociación Mexicana de Labio y Paladar Hendido y Anomalías Craneofaciales AC, perdón, se me trabó la lengua. Marcia Pérez Dosal, bienvenida, es cirujana plástica y reconstructiva, miembro de la Asociación de Labio y Paladar Hendido, adscrita al Servicio de Cirugía Plástica del Instituto Nacional de Pediatría, del INP. Tatiana Ishel Castillo Torres es maestra en Ciencias Odontológicas y ortodoncista de la Fundación de Anomalías Craneofaciales Fernando Ortiz Monasterio, bienvenida. Gracias.
Y María del Carmen, te iba a decir Mari Carmen, María del Carmen Pamplona, es presidenta de Hablarte e Integrarte AC. Bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, ya vimos un testimonio. Muchas veces los testimonios que la producción lleva a cabo dicen mucho más de lo que podamos nosotros decir aquí. Dicen que una imagen vale mucho más que 1000 palabras. Pero aquí me llama la atención algo. Soy bastante neófito en el tema. Tuvo un hijo con el mismo problema. ¿Qué tan hereditario es esto? Más o menos tenemos un 25% cuando ya tenemos antecedentes en las familias. La población en general tiene un 7% de posibilidades de tener un hijo con labio y paladar hendido, en general, sin antecedentes. Y ya con antecedentes un 25%. Se aumenta la posibilidad en un 25%. Ahora yo quisiera que nos explicaran, el feto se está formando en los 3 primeros meses para que a la gente le quede claro qué es labio y paladar hendido y qué diferencias puede haber, porque hay de diferentes tipos. ¿Cuándo es cuando no se llega a cerrar la línea media? ¿Qué es lo que sucede? La herencia se considera en esta enfermedad como multifactorial, de ahí que sea tan difícil de prevenir, porque pueden haber factores nutricionales, ambientales, hereditarios, como ya lo comentó la doctora María Luisa, pero básicamente cuando estamos por ahí de la semana 8 a 12, es cuando el embrión dentro de la pancita del bebé, de la mamá, empieza a fusionar sus estructuras de la cara. Se tiene que unir, pero hay un evento que interrumpe este proceso y es que surge el labio y paladar hendido. Es decir, la cara se forma por 2 mitades y eventualmente se va a unir conforme cuando el feto está formándose. Justamente. Y hay algo que no deja que se una totalmente. Exacto. ¿Y qué tanto llega a ser el defecto? Porque a veces nada más afecta el labio o a veces se puede ir hasta el paladar. Sí. Eso quisiera que nos explicaran un poquito cuál es la diferencia entre uno y otro. Y antes se denominaba labio leporino. ¿Se sigue utilizando esta denominación? Ya no se usa, hace mucho que no se utiliza. ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que el labio leporino es un labio medio. O sea, tendría que estar abierto en medio como los conejitos. Por eso se llamaba leporino. Entonces, el término es labio hendido. Labio hendido. Ok, perfecto. Y puede ser unilateral o bilateral. Y puede estar acompañado o no de paladar hendido. Okay. En el 60% se asocia labio y paladar completo. O puede presentarse solamente el paladar hendido. Aquí involucra varias estructuras, porque el labio tiene piel, tenemos tejido celular subcutáneo, etcétera. No vamos a meterme mucho en anatomía, pero cuando hablamos ya de la encía y paladar estamos hablando de hueso. Así es. ¿Qué implica que haya una falta de unión a nivel del hueso? Porque ahí luego vienen los dientes también más adelante. Bueno, implica el que esté abierta la sutura palatina. Si nosotros nos tocamos con la lengua el paladar, se siente una rayita en medio, la unión de los 2 huesos. Entonces va a estar ausente esa sutura. Y entonces va a implicar que no salgan los dientes, que tengan problemas de crecimiento facial, tanto lateral como anteroposterior. Entonces afecta tanto estructuras de tejido blando como óseas. Y aparte va a haber una comunicación entre el techo de la boca con la nariz, con la cavidad nasal. ¿Y esto qué implicaciones tiene médicamente hablando? Muchas y muy severas, porque el bebé desde que nace debe alimentarse. Y entonces hay técnicas específicas que se les sugiere a los bebés y a las mamás para que puedan comer de forma más vertical y puedan incluso tener lactancia. Porque si no, la leche se va a ir hacia la vía respiratoria, por la nariz, se les va a regresar. Sí. Eso creo que es muy importante. Es un defecto muy evidente, se da cuenta cuando nace el pediatra inmediatamente, o puede ser que venga únicamente el paladar. Sí. Hay una entidad que es paladar hendido submucoso, donde a veces ni los pediatras diagnostican la enfermedad. Y ese es el problema, porque el niño no habla bien, el paladar no sirve para hablar. Y pasan 5 años y el niño tiene problemas de lenguaje y es cuando se detecta que tuvo paladar hendido submucoso. Ok, no se dan cuenta hasta que el niño ya tiene 5 años. Una pregunta, ¿qué tan frecuente es este problema en nuestro país? Aparentemente 1 de cada 700 nacidos vivos. Es bastante. Y se dice que en México nacen alrededor de 3.525 casos anuales. Estamos hablando de 10 pacientes diarios. 10 pacientes diarios es muchísimo. Tenemos ahorita una voz off, un reportaje pequeño para que la gente comprenda qué es esto de la fusión que acabamos de hablar, ilustrándolo es mucho más fácil. Vamos a verlo.
El labio y paladar hendido son defectos de nacimiento que ocurren por una malformación en el labio o boca del bebé, es decir, labio, músculos, encía y cubierta interna no se unen de manera adecuada durante las primeras etapas del embarazo, precisamente entre la sexta y octava semanas de la gestación. Un niño que nace con una separación en el labio superior se dice que tiene un labio hendido. El paladar hendido es una apertura del techo de la boca, en la cual ambos lados no están unidos. Debido a que el labio y el paladar se desarrollan por separado, es posible encontrar bebés con labio hendido, paladar hendido o variaciones de ambos. Las causas del labio y paladar hendido, cuando no forman parte de otros síndromes, pueden ser multifactoriales y ocurren como resultado de una interacción de diversos factores, tales como factores hereditarios, genéticos, ambientales y nutricionales. El pronóstico depende de un diagnóstico y tratamiento adecuado, los cuales deben iniciarse a las pocas horas de nacido para evitar complicaciones. En cuanto a la... Bien, espero que les haya quedado claro cómo está esto de la anatomía y yo les quiero preguntar ahora, acabamos de ver que es multifactorial, ya vimos que la genética tiene un papel importante en esto, pero se habló de factores ambientales como cuáles o nutricionales como cuáles. La deficiencia de ácido fólico es la que más asociado a defectos de tubo neural, o sea, lo que se desarrolla del centro neurológico en el embrión y parte de eso es labio paladar hendido. Deficiencia de ácido fólico, es por eso que ahora casi todas las embarazadas durante todo el embarazo se les da ácido fólico. Hay una campaña en la Secretaría de Salud que abarca a mujeres en periodo fértil y durante el embarazo con administración distinta de ácido fólico en microgramos o gramos cuando está embarazada. Ok, perfecto. ¿Algún otro factor? Sí, como ambientales, desechos tóxicos de fábricas, pesticidas, básicamente. Exposición a desechos tóxicos de fábricas, gente que viva cerca de alguna fábrica, algo en específico. Organofosforados. Ok, estos son sobre todo insecticidas, organofosforados que se utilizan en el campo para matar bichos. Y estos, bueno, si te intoxicas tienes mucha sintomatología además, porque es... Bueno, eso es otro tema, pero sí, nada más estar conscientes que si estás cerca de algún campo donde se utilizan insecticidas, puedes tener este problema. Desechos tóxicos de las fábricas, ¿y qué más? Pesticidas. Ok, perfecto. Ahora, ¿problemas de la madre o del padre que tengan que ver? Quien quiera, es su programa, platiquen. Realmente se ha relacionado un poquito a madres muy jóvenes. Okay. O bien después de los 35, 38 años de edad. Y la otra cosa que sí está comprobada es el tabaquismo. Okay. El tabaquismo como causa y que las mamás que toman anticonvulsivantes, que sufren crisis convulsivas, son una de las causas. Es importante que una madre epiléptica entonces hable con su ginecólogo para que él esté consciente, porque tampoco le pueden quitar los anticonvulsivos, sino a lo mejor escoger el que menos daño pueda tener. Óscar, veo que tienes preguntas ya. Sí, hay un comentario, nos dice Ari García. Buen día, mi nombre es Ariana García y mi primer bebé nació con labio y paladar hendido unilateral izquierdo. Sin embargo, ni en mi familia ni en la de mi esposo existe alguien con este padecimiento. Así que ¿qué es lo que aumenta el riesgo de tener un hijo con esta malformación? Ahora estoy embarazada por segunda ocasión. ¿Qué posibilidades entonces hay de tener más hijos así? A pesar de que llevé un control ecográfico adecuado, no le detectaron el labio y paladar hendido. Solo hasta que nació esto, ¿por qué sucede y a qué edad gestacional se puede notar a través de un eco? Yo creo, ahorita vamos a hablar más adelante del diagnóstico, inclusive si puede ser prenatal, pero ya acabamos de hablar de los factores de riesgo y la genética, como nos explicaron ahorita, tiene una implicación de un 25% mayor de riesgo de que lo tengas. No quiere decir que a fuerzas vaya a pasar, es nada más un aumento de riesgo. Cuando la gente escucha hablar en medicina de riesgo tiende a asustarse mucho. Y yo les pongo un ejemplo muy sencillo. El tabaquismo es un factor de riesgo también para esto, pero para cáncer de pulmón. Eso no quiere decir que toda la gente que fume va a tener cáncer de pulmón, sino que tienen mayor posibilidad de que aparezca. Entonces, antes que nada, que no se asusten, ¿no? Digo que existe la posibilidad y ahorita más adelante vamos a hablar de diagnóstico. Y a mí me gustaría un poco tocar el tema de mitos y leyendas, porque hay mucha gente que existen mitos alrededor de esto. Si nos podrían aclarar un poco de esto y aclararle a nuestro auditorio. Bueno, en México ha habido hasta figuras que están representadas con labio hendido.
se habla de cultura, de que muchos, los mayas, por ejemplo, lo detectaban y decían que la luna se comía el labio, o gente que lo relaciona con eclipse de luna, ¿no? Digo, científicamente sabemos que esto no es factible, pero sí había mucha creencia y los consideraban como personas especiales porque la luna era uno de los dioses que se adoraba, ¿no? Entonces, Ixchel, así es. justamente. Entonces, los consideraban así como especiales. Entonces, hay mucho de mito en eso. Y se supone que por raza tenemos incidencia de labio y paladar. O sea, el indio americano es la segunda raza más frecuente. Ok, eso es importante saberlo porque existen muchas siempre leyendas y teorías de que le pasó por esto, por lo otro. Y lo que buscamos aquí es aclarar exactamente qué es lo que sucede. Y una pregunta antes de irnos a un corte. ¿Qué es más frecuente, en niños o en niñas? El género tiene que ver, no hay relación. Se dice que es más en la población femenina que masculina, pero en realidad ya esa barrera de relación se rompió. O sea, que pueden afectar niños o niñas y niñas por igual. Ok, perfecto. Oscar, ¿tienes alguna otra pregunta antes de irnos? Sí, nos dice Irene Morales, ¿el paladar hendido puede ser parcial y causar rinitis o sinusitis? Es decir, que no se vea. Y por otro lado también nos dice María Areli Pegomont, yo nací con labio y paladar hendido, sin genética en mi familia. Fui atendida en el Hospital Infantil Federico Gómez. Tengo 2 hijos, uno de 9 y otro de 5 años sin paladar y labio hendido, y estoy muy agradecida con mi familia por el tratamiento. Así que hacemos una pausa y regresamos rápidamente aquí a Diálogos en Confianza. Estamos de regreso en Diálogos en Confianza hablando del labio y paladar hendido y hemos visto hasta ahorita en el programa que la genética tiene que ver, la deficiencia de ácido fólico, la exposición a algunos pesticidas e incluso el tabaco. Es muy importante que lo sepan, pero también que no se asusten de manera excesiva. Por otro lado, hemos platicado que puede haber labio hendido, paladar hendido o los dos, ya vimos las diferentes maneras de que esto se presenta y esto es importante también que lo sepan, inclusive existe una variabilidad de presentación de esta anomalía congénita en la cual no se da cuenta el médico sino hasta que el niño está más grande y tiene problemas de foniatría, cuando tiene problema para hablar, que no puede articular adecuadamente las palabras y se dan cuenta tardíamente. Lo ideal es, como sucede casi siempre, aquí lo comentamos en todas las enfermedades todos los lunes, que mientras más temprano se diagnostique un problema, va a ser mucho más fácil poderlo diagnosticar y tratar adecuadamente. Porque ahorita vamos a hablar inclusive de diagnóstico, porque nos preguntaban ya que había habido un caso de alguien que le habían hecho un ultrasonido, pero tenemos una cápsula de diagnóstico y tratamiento y vamos a regresar aquí al panel para que nos expliquen cómo se diagnostica. Vamos a ver esto. Lo primero que hacemos aquí en la asociación es, se ve a los bebés en una preconsulta en la cual estamos cirugía plástica, pediatría y genética, y lo que tratamos de determinar es si los pacientes son candidatos o no para entrar en nuestro centro. ¿Por qué? Un porcentaje relativamente alto de los bebés que presentan labio y paladar hendido tienen también alguna otra enfermedad concomitante, como puede ser un problema de corazón, un problema de riñón, lo cual desde luego requiere de un tratamiento en un centro de tercer nivel para atender primero esos problemas y después ya el labio hendido. Una vez que pasan por este filtro, les podemos llamar, se ven ya en una consulta multidisciplinaria. El tratamiento de estos pacientes requiere no solamente de atención por parte de los cirujanos plásticos, sino de un gran número de especialistas, como pueden ser odontopediatras, terapeutas del lenguaje, psicología, además de la cirugía plástica y reconstructiva, ¿no? Lo que hacemos es una cirugía reconstructiva del labio, en la cual nosotros mejoramos tanto el aspecto como la función del labio superior en el nivel en donde está la fisura, como de la nariz, tanto desde el punto de vista estético como desde el punto de vista funcional. Esta cirugía, que se llama queiloplastía, se lleva a cabo más o menos entre los 3 y los 5 meses de edad, y en una segunda etapa hacemos el cierre del paladar. Esta
esta segunda cirugía, que se llama palatoplastía, se lleva a cabo alrededor de los 10 a 12 meses de edad del paciente, ¿no? Es una cirugía relativamente rápida en comparación con otro tipo de procedimientos. Generalmente una reconstrucción del labio nos tarda entre 50 minutos y 1 hora y media, dependiendo del grado de severidad. Es un procedimiento que puede llevarse a cabo de forma ambulatoria, es decir, los pacientes no necesitan ni siquiera pasar la noche hospitalizados en un porcentaje alto de las veces. La cirugía del paladar más o menos dura el mismo tiempo, alrededor de 1 hora. Y los cuidados generales incluyen en la cirugía del labio pues una alimentación especial con unos biberones, con unas pipetas especiales que hacen que el paciente no necesite succionar directamente, y la aplicación de un ungüento antibiótico en las heridas durante unos cuantos días. Y en el caso de la cirugía del paladar, los cuidados incluyen también unos lavados especiales con un antiséptico para asegurar que no haya infección y que las heridas pues se mantengan cerradas durante el proceso de cicatrización. Este tipo de patología en particular tiene la ventaja de que si el tratamiento se lleva a cabo de forma adecuada y en un tiempo adecuado, los resultados son excelentes, la calidad de los pacientes, la calidad de vida de los pacientes es excelente, y son niños que en realidad van a ser completamente normales y felices, integrados a una sociedad de forma normal. Muy explicativa, pero me llena también de dudas. Yo les quiero preguntar ahora que existen diferentes grados de afección. Puede ser de muy leve hasta bastante complicado. ¿También existen factores de riesgo o es al azar de que sea más leve o más complicado? Yo creo que es al azar, perdón. Yo creo que al azar. O sea, realmente no hay algo que diga por qué es más pequeña la hendidura o por qué es más amplia. Y otra pregunta, nos comentó que hay que escoger muy bien los casos porque a veces se asocian a otras anomalías congénitas. Ahora aquí en Diálogos hemos estado hablando de anomalías congénitas en niños. ¿A qué otras anomalías congénitas se puede asociar el labio y el paladar hendido? El 30% del labio y paladar hendido se asocia a algún síndrome. Puede ser craneofacial, que abarca toda la cabeza del bebé, o sistémico, alguna otra parte del cuerpo. De los más frecuentes es el Van der Hood, se asocia al 50% de los casos bilaterales. Síndrome? Son síndromes asociados con otro problema craneofacial, con alguna otra fisura, con fístulas o pits en el labio inferior, y se asocia al labio hendido bilateral. Fístulas quiere decir una comunicación entre dos lugares donde no deberían de existir. Por ejemplo, si ahorita voy por un martillo y hago un hoyo en la pared, eso es una fístula entre este cuarto y el que sigue, para que no se entienda. Pero algunos otros síndromes que tiene que estar el pediatra que recibe al niño pendiente para poderlos diagnosticar adecuadamente. Y ahora la pregunta que sigue es, ¿se puede diagnosticar este problema desde el embarazo? Sí. ¿Cómo? Por ultrasonido. Básicamente es la forma más objetiva de verlo. Después de la semana 20, puede uno, con el ultrasonido tridimensional y ahora el 4D, identificar las estructuras de la cabeza. Ok. Hubo ahorita alguien que llamó, nos comentó, Oscar, que dijo, a mí no se dieron cuenta durante el ultrasonido, seguramente no era un 3D o un 4D del que le hayan hecho. No sé si se hace de manera rutinaria en todos los embarazos ultrasonidos de alta definición. No, yo creo que no. Entonces, es que puede ser mucho más caro también, entonces no se hace un ultrasonido obstétrico convencional. Exacto. Y supongo que si ven algo que les llama la atención lo mandan a hacer el otro ultrasonido. Ahora, si estamos hablando de que es clave tratar las cosas de manera temprano, ¿in útero se puede hacer algo o tenemos que esperar a que nazca el bebé? El tratamiento se relaciona a una vez que nace el bebé. Okay. Ya hubo etapas previas en estudios clínicos realizados por el doctor Ortiz Monasterio, donde se intentó operar in útero el labio y paladar hendido. No fue exitoso, él mismo lo reportó, y la recomendación es que el beneficio es mayor para madre e hijo una vez nacido el bebbe. Entonces, sobre todo para la persona que nos habló, que nos dijo no me diagnosticaron, ¿cómo es posible? Si te diagnostican cuando estás embarazada, lo único que es saber que van a hacer tu bebé así y prepararte emocionalmente, hablar con los doctores, escoger quién lo va a operar, etcétera, para saber qué es lo que se debe hacer. Esa era la pregunta que seguía. Y ¿se confirma siempre el diagnóstico por ultrasonido desde antes o puede haber falsos positivos? ¿Qué quiere decir un falso positivo? Que verdaderamente no lo tenga y te salga positivo, que sí lo tiene, o un falso negativo, que como pudo haber sido el caso que nos hablaron por teléfono. Yo creo que con 3D ya se confirma el diagnóstico. Es una buena prueba. El 2D todavía como que no es tan seguro,
Pero ahorita ya con el ultrasonido 3D prácticamente se comprueba el diagnóstico. Después yo creo que del 5º mes de embarazo ya es... Ok, perfecto. ¿Cuál es el impacto emocional para los padres? Porque es una anomalía relativamente común y pues tú siempre cuando viene un bebé estás emocionado que va a salir perfecto. ¿Qué impacto tiene esto? Yo creo que tiene un impacto fuertísimo. Por un lado, yo siento, estás con esta expectativa, recibes al bebé y recibes un bebé pues, que no tiene la carita que pensabas, ¿no? Amén de todas las fantasías de qué vas a hacer, pero además yo siempre pienso, esa primera dificultad para alimentarlo. Claro. ¿Cómo te lo llevas a tu casa sin buena alimentación, sin que pueda comer bien? Y sin una buena instrucción, que generalmente luego en los hospitales tampoco hay una buena orientación de cómo alimentarlos, ¿no? Entonces yo me imagino que esa angustia de esos primeros días debe ser tremenda. Una vez que se hace el diagnóstico, o ya sea prenatal o postnatal, ¿cómo se habla con los papás para prepararlos para esto? ¿Qué se les ofrece el panorama de quirúrgico, etcétera? ¿Cómo calmas a alguien? Pues yo un poco lo que planteo, porque luego, bueno, hay personas que nos llaman justamente cuando se enteran antes de que nazca, ¿no? En este diagnóstico prenatal. Yo un poco pienso, es una persona normal. O sea, solamente como saber, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el siguiente paso a seguir? Pero los niños y las personas van a ser perfectamente normales. Ok, perfecto. En su desempeño, en todo. Hablemos de la alimentación y qué tiene que ver toda la cavidad oral, la boca. Es una cosa muy complicada, muy compleja. El puro hecho, yo me acuerdo cuando era estudiante de medicina y nos enseñaban el mecanismo de la deglución y te hacían pensar conscientemente cómo tragas, porque hay una parte que le hacemos, que la puedes ser conscientes. Todos los que nos están viendo ahorita traguen y piensen todo lo que están moviendo. Tienes que pegar la lengua contra el paladar, un pedazo del paladar que es duro, otro que es blando, se empuja el bolo hacia atrás y si no hay stop se te va a ir para arriba. ¿Qué implicaciones tiene? Ya dijeron que es muy difícil. ¿Cómo come un niño con labio y paladar hendido? Desafortunadamente no hay mucha información en cuanto a enfermeras, ginecólogos y pediatras. Entonces lo más fácil que se les hace es comenzar a alimentarlos por jeringas o por sondas. Sin embargo, nosotros debemos de instruir a la mamá. Como bien dicen, es un impacto emocional muy fuerte que posiblemente nosotros no podemos obligar a que amamanten de seno materno. Sin embargo, la leche materna es muy importante que ellas la puedan sacar y si no se atreven a amamantar directamente de seno materno, dar instrucciones de cómo alimentar. Hay muchos aditamentos que les pueden ayudar, mamilas especiales para niños con labio y paladar hendido. Sin embargo, hay estudios que se comprueban que no tiene un impacto significativo una mamila especial para niño con labio y paladar hendido que cualquier otra. La forma es cómo lo vas a alimentar. La manera más adecuada de alimentar a un niño con labio y paladar hendido, justamente por la comunicación que hay entre la boca y la nariz, es prácticamente sentar al niño. Se menciona que es una posición de caballito, sientas al niño frente a ti y comienzas a alimentarlo con la mamila. La cabeza debe estar ligeramente inclinada hacia atrás y tú sosteniéndola con los dedos, ya sea con el seno materno o con el biberón. ¿El niño puede tragar bien o hay dificultad en el mecanismo de la deglución también? Hay dificultad, sin embargo, hemos tenido mamás que han alimentado de seno materno sin ninguna complicación. Es cuestión de que la mamá esté segura y que esa seguridad se la transmita al niño. Sin embargo, nosotros como ayudantes de salud no podemos obligar a la mamá a alimentar de seno materno, más cuando justamente está todo este impacto emocional, ¿no? Lo que podemos orientarla es que saquen la leche y en lo que ellas están recibiendo toda la información, puedan alimentarlo con leche materna, que es prácticamente algo muy importante y muy económico también para la familia. Aquí hay una cosa importante. Uno es, ya hablamos que hay un impacto psicológico, que eso, bueno, pues es una creencia cuando lo crees y la manera de romper una creencia es con educación, sabiendo que tu hijo puede estar bien y que tú le puedes dar de comer. Entonces, que pierdan el miedo, claro, me imagino que es lo que se hace para que el niño pueda comer. El niño va a tener dificultad para succionar, pero lo puede hacer dependiendo de la gravedad del caso. Ya vimos que hay diferentes grados. Y la técnica. Hablaron ahorita de que existen diferentes chupones, etcétera, a lo mejor más adaptados para el labio. ¿Funcionan adecuadamente? Claro que sí funcionan adecuadamente. Hay unos que son muy ligeros. Antes existían chupones con una simulación de un paladar. Era una lengüeta muy larga, la cual se extendía hasta la parte de la garganta prácticamente. Sin embargo, es algo muy molesto,
muy estorboso para el bebé. En la actualidad hay chupones que tienen dentro del el mismo chupón una parte blanda, la cual va directamente en la lengua para que pueda succionar, y la parte dura que hace como un efecto de tapar la fisura y entonces puede hacer mucho más fácil la parte de la alimentación. Sin embargo, les repito, no es una ley que estos chupones sirvan más que cualquier otro. Ok. La verdad es que los bebés aprenden bastante bien. Sí creo que es un poco como calmar a la mamá, asegurarle que va a poder. Adaptación, ¿no? a fin de cuentas. Ayudarla a que entienda cómo es el mecanismo, y la verdad es que los bebés aprenden súper bien. En esta parte también es muy importante, como bien menciona, calmarla. ¿Cómo la vas a calmar? Con una mamá que ya tuvo la misma experiencia, que ya pasó por esa parte y que entonces ella ya se siente tranquila como para poder orientar a la mamá nueva. El hecho de que conviva con una persona que ya pasó por eso y que ya está como en la etapa más tranquila, le va a ayudar a alimentar mejor al bebé. Ahora, Aquí ¿sí? Tatiana está dando el toque porque esto es un manejo multidisciplinario. Son muchas especialidades las que participan cuando una mamá presenta la bipaladar hendido, nos presenta a su bebé. ¿Cuáles Días. especialidades? Estomatología, Estomatología es la gente que se dedica al estudio de la boca, de toda la cavidad oral. ortodoncia, pediatría, los cirujanos, terapia de lenguaje, psicología, Fonoaudiología. Torrino. otorrino. Entonces, es un manejo multifuncional, se necesitan muchas personas. Y aprovechando una cosa clave que acaban de mencionar, ortodoncia. ¿Qué pasa si ese paladar está ausente o no está fusionado con la dentición, eventualmente, o inclusive si se opera? Bueno, esto es, como bien lo menciona, un proceso, el cual no nada más involucra nada más la cirugía. Afortunadamente en México estamos logrando como complementar todo este equipo, hacer que los cirujanos plásticos, cirujanos maxilofaciales o cualquier cirujano que vaya a tratar la reparación del labio pueda apoyarse en ya sea pediatras, odontopediatras u ortodoncistas. Nosotros como dentistas tenemos la función de ayudarles tanto en la alimentación, la higiene desde antes de que salgan los dientes, porque justamente en la dentición de un niño con labio paladar hendido generalmente hay una ausencia de dientes, ya sea de 1 o de 2 dientes. Si nosotros no instruimos a la mamá acerca de la higiene y de la importancia de conservar estos dientes, el hueso no crece tanto. Ya vimos que hay una alteración tanto de la musculatura, del labio y del hueso. El hueso se va haciendo cada vez más chiquito. Si a esto le quitamos dientes por caries, el hueso pierde la oportunidad de crecer de una forma pues relativamente normal. Me surge una duda con esto. ¿Quiere decir que un bebé, aunque le corrijan la malformación desde chiquito, tiene que seguirse viendo? Claro. Eso es importantísimo. Yo pensaba, y seguramente mucha gente también, que se operaba y ahí quedaba la cosa. Vamos a tener que ir un corte, pero Oscar, lánzanos algunas preguntas si tenemos por ahí. Sí, todavía tenemos algunos comentarios. Bueno, saludamos a Alex Kiab, a Laura Campos Escorza, a Psicologiando con Ross. Luis González Torres nos dice, bueno, también se dice labio y paladar fistulado. ¿O existe alguna fisura? Ah, es que aquí me pone fisturado. ¿O existe alguna diferencia? No. Angie, ¿a qué se debe el paladar hendido y la lengua gruesa en bebés? Por otro lado, también nos dice Osman Gulrich, bueno, y uno de los problemas mayores de fondo también es el acoso escolar, o conocido también como bullying, pero este es el término correcto, acoso escolar a causa precisamente paladar y labio hendido. Hacemos una pausa y regresamos, no se vayan. Estamos de regreso en Diálogos en Confianza. El tema del día de hoy es labio y paladar hendido. Los invitamos a que nos llamen, nos escriban. Nos interesa muchísimo su opinión. Recuerden que gran parte del programa son ustedes y lo que buscamos aquí es resolver dudas, crear conciencia para aprender a manejar estos temas. Y como siempre, agradecemos al público que nos acompaña. Griselda, hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. ¿Cómo te ha ido? Gracias a Dios, muy bien. ¿Qué nos vas a platicar? Bueno, yo tuve un hijo, bueno, mi hijo nació con el paladar hendido y también secuencia de Pierre-Robin. Lo operaron a los 8 meses y sí fue muy difícil. ¿Por qué fue muy difícil? Cuénteme, emocionalmente. Emocionalmente, porque le atravesaron un fierro
Se veía muy impresionante. Y se ve, sí, es muy aparatoso. Esos son unos distractores que le colocan. Entonces, para jalarle la mandíbula, porque era muy pequeña. Entonces, no podía cerrar bien los labios y por lo tanto no pudo comer bien mi bebé. Esto es clave lo que nos dices, por lo que nos han estado comentando ahorita, que no es solo cómo se ve, sino la función está alterada. Sí, no podía respirar, pues, bueno, muy bien porque no cerraba bien los labios y además el paladar hendido pues lo tenía abierto todo totalmente. Entonces, sí fue muy difícil, pero gracias a Dios lo operaron a los 7 meses, le pusieron los distractores y al año se los quitaron y al año y medio le cerraron el paladar ahí en el GEA González. Ok. ¿Y qué tal después de que lo operaron? ¿Qué tal? Quedó muy bien. Ahora lo llevo a terapias de lenguaje. Vente acá, estás en la tele, vente acá, sentar acá conmigo. Sí sales, no te apures. No llevo terapias de lenguaje ahí en Hablarte e Integrarte. Ajá. Con la doctora María del Carmen y la verdad un servicio muy eficaz, muy eficiente y hablan muy bien. ¿Y cómo ha sido su vida? Un niño muy seguro. Yo creo que eso también es muy importante como mamás, darles la seguridad desde bebés de que es un niño muy inteligente, son niños muy inteligentes y que su vida puede ser común, normal como todas y también con éxito. Perfecto. Porque sí, es muy inteligente y hasta hoy va muy bien. Lo veo muy emocionado, con ganas de salir en la tele, ¿verdad? Ahí está, saluda. ¿Cómo te llamas? Hugo. ¿Y no quieres saludar a la cámara? Diles hola. Ahí estás, di hola. Te estaba saludando hace rato, ¿ya te dio pena? Tantita. Bueno, muchísimas gracias por tu testimonio. Y tenemos una cápsula de tratamiento. Vamos a verla. Yo voy a seguir aquí en el público para platicar con ellos un poquito más. Vamos a ver esta cápsula. El tratamiento en los pacientes con labio y paladar hendido consiste en llevar un manejo desde que el paciente nace. Incluso antes, si la mamá sabe que el paciente va a nacer con labio y paladar hendido, se le trata de manejar o inculcar todo el manejo que va a llevar el bebé desde que nace. Existe el procedimiento llamado de ortopedia prequirúrgica, que consiste en utilizar aditamentos, es decir, plaquitas, que ayudan a estimular el cierre del huesito de los bebés cuando está separado y asimismo darle conformación a su nariz. Dependerá de cada paciente y de cada caso las mecánicas que se llevan en este tipo de tratamientos. Posterior a eso, esperamos a que se lleve a cabo el cierre del labio, posteriormente el cierre del paladar. Interviene la especialidad de odontopediatría, en donde se le va dando cronología de erucción a los pacientes, valorando cómo va su mordida, si está en condiciones ideales o requieren otro tipo de aparatos. Cuando el paciente ya empieza a crecer entre la edad de los 7 y 8 años de edad, se valora para colocar un injerto autólogo, se toma de cadera, y procedemos ya con un manejo ortopédico, ortodóntico, y dependerá también en cada paciente determinar si es candidato para una cirugía ortognática. Nosotros somos un equipo multidisciplinario en donde nos apoyamos con psicología, nos apoyamos con terapia del lenguaje, todo lo que involucra el área dental, con ortodoncia, odontopediatría, ortopedia, cirujanos maxilofaciales, y nosotros tratamos de informarle al paciente, educar para la salud, explicamos qué es la patología, que dentro de todas las malformaciones congénitas es una de las que mejores pronóstico tiene. Hay la manera de, a través de un equipo de muchas especialidades, resolver el problema y devolverle la funcionalidad al paciente y las condiciones anatómicas más apegado a lo normal. Nosotros hacemos mucho énfasis en la lactancia materna. Muchas veces no es posible, sobre todo en los pacientes bilaterales, con toda la aparatología que colocamos, pero sin embargo insistimos en que puede el bebé estar succionando con los aparatos. Hay casos de pacientes que sí lo logran, hay pacientes que no lo pueden hacer, y entonces la alternativa es la extracción de la leche materna en los chupones especiales que nosotros también les damos, les instruimos, para que los bebés empiecen a subir de peso. El principal beneficio que tienen los pacientes al ser tratados con ortopedia prequirúrgica es que los procesos se acercan, es decir, se les trata de dar la mayor normalidad posible a su boca, es restaurar lo que no está unido, es juntar hueso, juntar labio y
volverlos a la normalidad para que puedan principalmente comer, hablar bien, su respiración sea adecuada y el funcionamiento y erupción de sus dientes sea lo más óptimo posible. Yo los invito a todas las familias, papás, mamás que saben que van a recibir a un pequeño con labio y paladar hendido, a que nos conozcan, sepan el modo de trabajar, sepan más que nada, se orienten y se acerquen a nosotros para que estén conscientes de que la vida de un bebé no se trunca con un labio y paladar hendido. Ahorita vamos a seguir platicando, que nos expliquen todo lo de los dientes, qué tiene que ver. Y te veo medio nervioso. ¿Cómo estás, Luis? Bien. ¿Bien? Sí, un poco nervioso. No estés nervioso, aquí estás para platicarnos tu experiencia. Platícanos. Pues ahorita tengo 15 años y ya llevo 13 cirugías, que la primera fue a los 5 meses. Fue del labio. Ajá, a los 5 meses de Ajá. edad. ¿Y luego? Después me siguieron operando, pero he estado en muchos hospitales. Primero estuve en La Raza, pero no me atendieron ahí. Bueno, sí, pero me operaron hasta el hospital de Tacubaya. Y luego me fui al Hospital Nacional de Pediatría. Y así nos empezamos a mover entre hospitales. Después fuimos a Médica Sur, con la Asociación Funciplas. Me operó el doctor Alfonso Vallarta y Eduardo Fong. Dime una cosa, ¿cómo ha sido tu vida con esto? Pues bien, yo siento que más lo que tengo es un estilo de vida que uno se puede adaptar a ello. Y se crea más una relación entre los doctores, que ya empieza a tener una amistad, se llevan de una manera diferente, no como doctor y paciente. Sí, ya son tus cuates. Ajá. Oye, dime una cosa, ¿y en la escuela? Pues bien, me desarrollo bien, no tengo problemas ni nada. Quiero saber, mi pregunta aquí llama la atención, es ¿por qué ha sido esa cantidad de cirugías? Déjame que Lilia, tu mamá, nos conteste. Bueno, desafortunadamente no tuvimos al principio una buena instrucción y vamos vagando por algunos hospitales porque no nos dan una buena atención o no nos... Bueno, cuando nació simplemente nos dijeron, su hijo tiene abierto el labio y vengan 3 meses a que le demos una cirugía. Y yo me di cuenta que tenía el paladar abierto hasta que lo vi llorando en mi casa. ¿No te das cuenta que no podía comer bien? No, sí, claro. O sea, yo me di cuenta el mismo día, pero los doctores no me lo dijeron. O sea, inmediatamente cuando yo cargo al bebé y abre la boca, veo que está ahí toda la fisura, claro. Entonces yo creo que falta muchísima información en todos los hospitales. Esto fue en el IMSS, entonces yo creo que la cultura en todos los hospitales debe de ser mejor, deben de dar una buena instrucción porque definitivamente tenemos que andar buscando opciones y donde nos den la información. Hoy, afortunadamente, Luis ya tiene a los mejores doctores con él. Bueno, cabe mencionar agradecimiento al doctor Alfonso Vallarta, Carlos Pong, el doctor Silverio Tobar, que son personas que realmente están interesadas desde el nacimiento del bebé, que es algo súper importante que sí hace falta en México, dar una buena instrucción a todos los hospitales y definitivamente que, como lo están comentando en el panel, es algo multidisciplinar. Ok, o sea, gracias. eso es súper importante. Gracias. Oye, Luis, ¿y entonces estás haciendo tu vida perfectamente normal? Pues sí, no... ¿Cómo vas sí. en la escuela? Bien. ¿O más o menos? ¿Eres buen estudiante? Sí. ¿Qué promedio tienes? De 7, 8. Ahí vas. ¿En qué año vas? En tercero de secundaria. Oye, ¿y qué vas a querer estudiar? Cine. Sí, está bien, perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por participar aquí con nosotros. Oscar, ¿tenemos alguna llamada o comentario por allá? Sí, así es. Nos dice Angélica Mercury, mi esposo tiene labio y paladar hendido. Tenemos 2 hijos y nunca me preocupó que lo heredaran, pero antes de embarazarme tomé ácido fólico y así lo siguió haciendo durante su embarazo. Maya nos dice, qué interesante programa el de hoy. León RU o León RU. Yo tengo labio y paladar hendido y cuento con 34 años y problemas de lenguaje. ¿Existen instituciones que traten este problema para mejorar esta situación para personas pues adultas jóvenes, ¿no? Porque se habla generalmente de niñas o de niños, pero no en los adultos jóvenes. Entonces, o se divide de alguna forma las edades, cómo se trata precisamente a las personas que viven con esta situación. Pues no, generalmente en las instituciones se reciben de todas las edades. Desafortunadamente en lenguaje sí, como que a veces hay topes y entonces ya a partir de esta edad en cierta institución
ya no se atiende. Ya no se atiende, ¿no? Pero sí hay instituciones, inclusive yo no sé si se puede acomodar el dato. Nosotros tenemos una institución que da terapia de lenguaje y hay adultos. ¿Cómo se llaman ustedes? Hablarte e Integrarte AC. Es una fundación. Y esta va a aparecer aquí en pantalla todos los datos y la gente puede hablar para que ustedes les den información. Sí. Ok, porque eso es importante. Y serás muy bienvenido, sí, claro. Perfecto, yo creo que eso es clave, que la gente sepa dónde se puede acercar a pedir ayuda, claro. Porque mucho, como nos acaban de comentar Lilia, mucho es la ignorancia que prevalece, inclusive por parte de nosotros los médicos, que no estamos bien preparados sobre el tema y nos pasa tristemente casi todos los lunes que vemos gente con peregrinar, a saber a dónde tienen que ir a dar. Ahora, quiero regresar un poco a los dientes. ¿Qué sucede en un niño con labio y paladar hendido? Ya nos comentaste que pueden faltar 2 piezas y acabamos de hablar que es necesario darles un tratamiento a largo plazo. ¿Hasta qué edad o hasta que esté formada totalmente la mandíbula superior? ¿Qué se hace odontológicamente? Lo que queremos evitar es una última cirugía, que es la cirugía ortognática, donde justamente no crece adecuadamente el maxilar y por medio quirúrgico se corta el maxilar y se adelanta. Eso es lo que se quiere evitar. Por lo tanto, lo que se prefiere es tener un seguimiento del crecimiento y desarrollo maxilar, craneofacial, estimular el maxilar, que es el que está más afectado tanto dentalmente, óseo y muscular. ¿Cómo se estimula a que el maxilar es el hueso de arriba? La mandíbula de arriba, la parte no mandíbula, esta parte que tienen los dientes de arriba. ¿Cómo se estimula? Bueno, vamos a ir un poco por pasos para no perdernos en cuanto al tratamiento. Como bien lo dijeron en la cápsula, hay un primer paso en el cual nosotros intervenimos para estimular el crecimiento de las placas palatinas, que es el maxilar que está justamente fisurado. En el caso del labio y paladar hendido bilateral, justamente hay 3 huesitos. La fisura convierte el maxilar en 3 huesitos. Lo que queremos es que la premaxila o el huesito que está enfrente se haga ligeramente hacia atrás, pero sobre todo estimular que el maxilar crezca hacia adelante. Eso es lo importante. Si nosotros aventamos todo hacia atrás, va a ser muy complicado poder estimular eso después en el crecimiento del niño. Otra función, como bien lo dice, es por parte ósea. Muscularmente tenemos que ir prácticamente como aflojando los músculos para que en el momento de la cirugía la brecha labial sea mucho menos, tenga menos tensión la cirujana o el cirujano para poder realizar las suturas. Y por otra parte, una de las características es la deformación de la nariz. Por medio de la ortopedia nosotros podemos dar elongación a los tejidos y poderlos acomodar de una forma más adecuada para el tiempo quirúrgico. Ya después del tiempo quirúrgico se puede seguir ayudando al crecimiento o estimulación del paladar para que cuando la cirujana intervenga en el cierre del paladar, la fisura sea mucho más corta, no haya tanta tensión en los músculos del paladar. Entonces, en base a lo que estoy escuchando ahorita, se hace un tratamiento prequirúrgico. Prequirúrgico. No es nada más te opero y se acabó. No. Entonces, hay que preparar al niño. ¿Durante cuánto tiempo se toma esto, más o menos? Depende mucho del tipo de la fisura y es una continua comunicación con nuestro cirujano. Nosotros no podemos decidir porque posiblemente para el cirujano ya es momento para operar al bebé. Nosotros no podemos retrasar tampoco tanto tiempo los tiempos quirúrgicos. Okay. Siempre debe haber una comunicación con el equipo quirúrgico para saber quirúrgicamente y ortodóncicamente si ya es momento de poder intervenir al bebé. Más o menos a un niño que nace con un labio y paladar hendido, ¿a qué edad se está operando? A los 3 meses. Es bastante rápido dentro de todo. Entonces se operan a los 3 meses y el seguimiento vuelve a ser integral, como lo que estamos viendo. Así es. ¿La cirugía es una cirugía complicada? ¿Nos podrían hablar un poquito de esto? Bueno, la cirugía de labio, la complicada es un poquito más el labio bilateral. Cuando es de los 2 lados. De los 2 lados. Entonces, lo que comentaba Tatiana, algunas veces el labio bilateral requiere un poquito más de preparación prequirúrgica. Lo que ellos están haciendo con los aparatos que ponen desde que nace el bebé es que van preparando el hueso y la distancia que hay entre segmento y segmento de la hendidura para hacerlo más pequeño. Okay. Entonces, estamos viendo aquí algunas imágenes. Algunas imágenes de una cirugía de labio. Y a los 3 meses el niño tiene que pesar arriba de 5 kilos, tener parámetros de hemoglobina, que no esté anémico,
para poderlo meter a cirugía y es la primera cirugía. La primera cirugía, porque eso da paso a la siguiente pregunta. Normalmente, ¿cuántas cirugías se llevan? Acabamos de ver un caso de Luis que lleva más de 10, pero normalmente, ¿cuál es el promedio? Dependiendo de, ya sé que de la gravedad del caso, pero digamos un número más o menos. 4. El promedio mínimo son 4. Van cambiando de acuerdo a las técnicas quirúrgicas, a la experiencia del grupo que está operando al bebé y así los protocolos, la tendencia es a reducir ese número de cirugías. Perfecto. Estamos en Diálogos en Confianza hablando de labio y paladar hendido. Muchísimas gracias por su información, pero están surgiendo muchas dudas. Vamos a regresar ahorita con ustedes. Vamos a hacer un corte para que sigamos platicando del tema. Regresamos con ustedes, no se vayan. Esto es Diálogos en Confianza. Regresamos a Diálogos en Confianza. Mañana hablaremos acerca de un importante tema, derechos y obligaciones legales de las abuelas. Desde luego, cuando la familia está unida, pues se vive mejor. Cuando atendemos las demandas, las necesidades de las personas mayores, pues evidentemente siempre encontrarán una mejor y mayor calidad de vida. Y de hecho también hoy en día, con tantas ocupaciones, mujeres y hombres salimos casi todos los días a trabajar y la educación de las hijas, la educación de los hijos, evidentemente se ve un tanto comprometida. Por supuesto, estar en la escuela, pero ¿y qué pasa cuando salen de ella y llegan a casa? ¿Quién los alimenta? ¿Quién les ayuda en las labores de la tarea, por ejemplo? Muchas veces, entonces, pues no solamente aprovechamos la ayuda de nuestros papás, en ocasiones también hasta se les obliga y muchas veces entonces las personas mayores dicen, bueno, yo también tengo mi tiempo y ya finalmente ya los eduqué a ustedes como para que ahora las nietas y los nietos sean mi responsabilidad. También tienen obligaciones y derechos, incluso sabes que podrían demandar hasta una pensión alimenticia. Bueno, de esto y más hablaremos mañana aquí en Diálogos en Confianza, para que las personas mayores sepan también cuáles son sus derechos en cuanto a la educación de los nietos y las nietas. 53 41 44 35 es el teléfono para que llamen en este momento y con mucho gusto les apartamos un lugar aquí en Diálogos en Confianza. Este es el resumen de la primera parte de nuestro programa. La población en general tiene un 7% de posibilidades de tener un hijo con labio y paladar hendido. Y ya con antecedentes un 25%. Se considera en esta enfermedad como multifactorial, de ahí que sea tan difícil de prevenir, que pueden haber factores nutricionales, ambientales, hereditarios. El labio leporino es un labio medio, o sea, tendría que estar abierto en medio como los conejitos, por eso se llamaba leporino. Entonces, el término es labio hendido. Labio hendido. Okay, perfecto. Y puede ser unilateral o bilateral, y puede estar acompañado o no de paladar hendido. En el 60% se asocia labio y paladar completo, o puede presentarse solamente el paladar hendido. Nos va a implicar que no salgan los dientes, que tengan problemas de crecimiento facial, tanto lateral como anteroposterior, afecta tanto estructuras de tejido blando como óseas. La deficiencia de ácido fólico es la que más asociado a defectos de tubo neural, o sea, lo que se desarrolla del centro neurológico en el embrión, y parte de eso es labio y paladar hendido. Como ambientales, desechos tóxicos de fábricas, pesticidas. Tabaquismo como causa y que las mamás que toman anticonvulsivantes. Por ultrasonido, básicamente es la forma más objetiva de verlo después de la semana 20, con el ultrasonido tridimensional y ahora el 4D, identificar las estructuras de la cabeza. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el siguiente paso a seguir? Pero los niños y las personas van a ser perfectamente normales. Afortunadamente no hay mucha información en cuanto a enfermeras, ginecólogos y pediatras. Entonces lo más fácil que se les hace es comenzar a alimentarlos por jeringas o por sondas. Tengo un pequeñito, él es Matthew y él nació con labio y paladar hendido. Supimos de su labio y paladar en un ultrasonido en el último trimestre del embarazo. Fue una noticia que nos impactó, la verdad, no teníamos conocimiento de nada, no sabíamos nada. Lo llevamos al Federico Gómez, le hicieron una operación a los 5 meses de cierre de labio. No fue bien ejecutada porque no le bajaron la premaxila. Ahora hay que corregir eso.
Le hacen una segunda operación en Calim de cierre de paladar. Esta operación pues es exitosa y lo siguen tratando ahí. Actualmente Matthew tiene que traer un conformador por 3 años para alzarle la nariz y dependiendo si es bueno, se queda solo así y si no, una nueva operación. La nueva operación sería alzarle la nariz. Ahí lo están tratando todavía en Calim. Vamos a Dental, donde donde lleva el conformador y lo siguen viendo los cirujanos. Y de terapia de lenguaje tenemos que buscar un lugar para que le den terapia de lenguaje y terapia psicomotor. Actualmente con la operación y la reconstrucción de paladar, pues estamos muy contentos, muy satisfechos porque el niño ya come mejor y de hecho su lenguaje pues va mejorando. A todos los papás o mamás que tengan pequeñitos con labio y paladar, les hacemos la invitación que no los dejen así, que se acerquen a una fundación para que traten a sus pequeños. Matthew es un pequeñito muy inteligente, es un niño que hace todo normal, no tiene ningún problema en cuanto a cuando quiere hacer las cosas las hace. Yo creo que va a ser una persona pues, con mucho éxito. Va a hacer lo que él quiera. Muchísimas gracias a la mamá de Matthew por este testimonio y es interesante ver y sobre todo gracias a los panelistas por aclararnos cómo esto es un proceso dinámico. Yo soy médico y tienen razón, nosotros llevas el tema de como estudiante de medicina, lo ves en un día y no vuelves prácticamente a verlo si no te dedicas a cirugía y menos si no te dedicas a cirugía plástica o a foniatría o a estomatología, etcétera. Casi no conocemos del tema. Entonces, por eso yo creo que es muy importante programas como este que nos abren los ojos a todos, inclusive a médicos que nos estén viendo, para saber diagnosticar y saber que es un proceso a largo plazo. Ahora, yo tengo una pregunta clave que nos ha pasado con otros pacientes que tienen malformaciones congénitas. ¿Cuál es el futuro de un niño que no se trata? Nos han pasado casos que inclusive hablando desde la parte psicológica, la negación de un padre ante la situación, no lo veo, y crees que lo que no ves se va a ir, ¿no? Como en Casa de los Sustos, taparte los ojos y nada más, pero ahí está el problema. ¿Cuál es el futuro de un niño que no se trata? Pues yo creo que finalmente sí va teniendo más complicaciones, ¿no? Por ejemplo, mi área es el lenguaje. Si es una persona que no se trata el lenguaje, que no vas estimulando, eso compromete desempeño escolar, aprendizaje de lectoescritura y finalmente aprendemos por medio de lectoescritura, ¿no? Entonces, sí vas teniendo diferentes complicaciones. Desde la parte del lenguaje, por un lado. Ahora, complicaciones odontológicas de alguien que no se trate. En cuanto a crecimiento, como bien lo decía la doctora, el crecimiento puede ser anterior y transversal. Crecimiento transversal no hay mucho problema, pero anterior sí puede es decir, no se va a desarrollar la cara adecuadamente. Exacto. No se va a desarrollar hacia adelante la cara, que es lo que estábamos hablando hace un momento. Y principalmente, como mencionábamos al inicio, debido a que hay una comunicación con la nariz, puede tener también muchas infecciones en la mucosa nasal y a nivel de los oídos. Por esta comunicación que no se logra sellar, y entonces puede producir recurrentes infecciones. ¿Algo más que quieren agregar para gente que sepa que tiene este problema y no lo ha tratado? ¿O hasta qué edad se puede tratar? La verdad es que el tratamiento debería de ser desde que nacen hasta los 18 años. Okay. Ese sería el ideal. Inclusive alguien que nos esté viendo ahorita cuyo hijo tenga 10 años, ¿puede tratar? Claro, claro. Y es muy importante lenguaje en cuestión de aceptación. Los niños en la escuela, si no hablan bien, les van a hacer bullying, ¿sí? A lo mejor estéticamente el resultado de la cirugía es bueno. Ya operaste tu labio, ya operaste tu paladar, tienes un buen resultado estético. Pero si el paciente no tiene una rehabilitación del lenguaje, la aceptación. Y después el crecimiento facial. A lo mejor tienes un excelente resultado quirúrgico, pero si la cara no creció como debe, esto va a estar hundido, la mandíbula está afuera y estéticamente también repercute mucho
en estética, en función, no van a poder comer bien, no mastican porque los dientes no chocan. Y entonces esto te tiene que llevar a una cirugía ortognática a los 18 años. No quiere decir que si hiciste todo el tratamiento no llegues a cirugía ortognática, pero normalmente llega a un 20% de los pacientes. Ortognática se refiere a hueso A y huesos, mandíbula. mover huesos, cortar el maxilar, llevarlo hacia adelante, cortar la mandíbula y llevarlo hacia atrás. Fíjate que hay un comentario a propósito de esta parte emocional y del acoso escolar que se vive, donde recomendaba Osman Ulrich, bueno, y es que actualmente deberemos de comenzar a relacionar esto o a responsabilizar legalmente incluso a mamás o papás que no buscan pues que tenga una mejor y mayor atención en la escuela, y evidentemente también que a los pequeños o a los menores que todos los días se burlan, pues entendieran que hay consecuencias o que las tuvieran, porque podemos darnos cuenta hoy en día que la parte emocional evidentemente puede cambiar la vida completamente de una mujer o de un hombre, independientemente de qué situación esté viviendo. Hoy tratamos esto de labio y paladar hendido, que por supuesto, si no tiene un buen acompañamiento profesional, y me refiero también en educación a su familia, por supuesto, pues esto le puede dar mejores condiciones de vida. Si no, sería todo lo contrario. De allí la importancia del tema, ¿no? Yo creo que es muy importante y hay que hablar un poco del bullying en relación a esto. ¿Qué tanto lo ven ustedes o qué le recomiendan a los papás? Obviamente, perdón. En nuestro centro hicimos hace 2 años un estudio sobre el maltrato hacia los pacientes en distintas edades, etapa escolar, en la adolescencia y en la juventud. El 85% son molestados en la escuela. Por lo menos son cuestionados y peor aún agredidos, sea verbal o físicamente. Rotundamente la familia, desde que nace el bebé hasta su adolescencia, en las diferentes etapas de desarrollo, el niño y la familia deben estar acompañados por psicología, forzosamente, para que se les dé las herramientas para enfrentar las relaciones sociales, incluso familiares. Fue sorprendente encontrar que el 50% eran molestados por la familia secundaria, es decir, la abuela, la tía o el tío. Los primos, etcétera. Yo creo que es muy buen punto el que tocas, Oscar. Es bien importante y es los últimos años que se ha creado conciencia del bullying, por el tema que sea. Antes no se tocaba prácticamente, no se hablaba, sabías qué pasaba, pero no se hablaba. Y ahora es un tema que afortunadamente aquí en Diálogos en otros días lo han hablado también. Es muy importante mencionarlo. Y sobre todo volvemos a lo mismo. Mientras más temprano se trate el niño, inclusive hasta este nivel de complicaciones, porque es una complicación, un efecto va a ser menor. Tengo una pregunta. ¿El Seguro Popular apoya y cubre los costos de este problema? Cubre la cirugía. Cubre el costo de cirugía de labio y de cirugía de paladar, las 2 cirugías primarias. Pero si estamos hablando que es un tratamiento multidisciplinario, deja varias áreas volando. Las protegidas. Sí. Okay. El área de ortodoncia, desafortunadamente, hay muy pocos centros que lo llevan como tal. Desde alimentación, técnica de higiene, visitas mensuales, porque nosotros tenemos la facilidad de estar con los pacientes cada semana o 15 días para realizar los cambios a los tratamientos que llevan los niños, y son muy pocos los centros que cuentan con este tipo de apoyo. ¿En todo el país existen lugares donde se maneje adecuadamente? Estoy poniéndole terminología que a lo mejor no debería, pero ¿hay lugares especializados en todo el país, en todos los estados? Sí. No en todos los estados. Bueno, no en todos los estados. Pero sí hay más o menos unas 30 clínicas a lo largo del país, que se maneja de manera integral al paciente con labio y paladar hendido, en donde existen las diferentes especialidades que ya vimos. Para mencionar nada más, una es ortopedia, cirugía maxilofacial, foniatría, cirugía plástica, etcétera, y apoyo psicológico. Entonces, es un apoyo multidisciplinario y bueno, si el Seguro Popular cubre, yo siempre digo, hay que aprender, agarrarnos de lo bueno, no cubrir probablemente lo que sea más caro y lo demás, pues ver cómo se puede ajustar, no buscar apoyo. ¿Qué le recomiendan a las personas con este tipo de problemas cuando siempre hay una situación económica metida? Yo creo que se acerquen a las clínicas. Ese es el objetivo realmente, que la gente esté atendiéndose en un lugar donde el manejo sea integral, no donde nada más sea un procedimiento quirúrgico, sino donde haya todas las especialidades. Me lleva inclusive a Oscar. Es que Noralé Nava o Noralí nos dice, lamentablemente la desinformación nos hace vagar, hace falta más información para saber qué hacer. Y ahora que mencionaban, bueno, no en todos los estados de la República existen instituciones para atender esta situación,
Hay una página donde se puedan entonces encontrar precisamente quiénes, en qué estados o en qué ciudades de qué estados se encuentra esto para que las personas se acerquen, evidentemente, y obtengan la información. Por Bueno, favor, sí. Sí, en la Asociación Mexicana de Labio y Paladar están registradas las clínicas de los diferentes centros del país. ¿Cuál es su Entonces, página de internet, se lo sabe? es www.amlph.ac.ac. Y de todas maneras no se apuren, lo vamos a poner en nuestras redes Sí, nos hace sociales favor. y vamos a repetir el programa en nuestras redes sociales, en nuestro Twitter, en nuestro Facebook, ahí va a estar apareciendo porque si no está para aprendérselo de memoria, no está tan fácil. ¿Ustedes también? Hablarte, integrarte, hace. También para saber para dónde para dirigirse, lenguaje. porque la gente se encuentra, nos lo acaban de decir ahorita en testimonios en el público, se encuentran perdidos y no saben qué hacer. ¿Cómo les fue a Lilia y a Luis en un peregrinaje de mucho tiempo? Dicen que al principio por fin ya dieron a donde tenían que ir a dar, pero durante un tiempo anduvieron dando vueltas. ¿Cuántos años dura el tratamiento? No menos de 18 años. No menos de 18 años. Cuando- Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque va a ser, es la realidad, es lo que hay. Es como alguien que nace con cualquier otro problema, vas a tener que seguirlo tratando, lo tienes, pues qué mejor que estar sobre un lugar adecuado. Claro. Y me surge una pregunta que fíjense que va a ser interesante. Normalmente aquí hablamos de que, bueno, y es evidente, ¿no? Que en nuestro país existe la medicina pública y la medicina privada, que dice el quien tiene medios se va a medicina privada, pero inclusive, ¿qué tal si dice, mi niño tiene labio y paladar hendido, me lo llevo con un cirujano plástico y ya? Esto está muy interesante, este programa verdaderamente enriquecedor, porque no es así. Tienen Así que es. tener un tratamiento integral. Oscar, échanos algunas preguntas antes de irnos al corte. Nos dice en una llamada, como odontóloga supe de un colega ortodoncista que evita la cirugía, toma impresiones de la bóveda palatina, corrige la malformación con tornillos expansores, ignora la técnica, pero me llamó la atención porque lo hace con bebés. Otra llamada de un anónimo dice, conozco a un niño que tiene problemas de habla, es mi vecino, él tiene como 5 o 6 años de edad y tiene el problema que está comentando en el programa. Y lo que quisiera saber es si lo podrían ayudar, ya que acabo de escuchar que se deben operar desde recién nacidos. ¿Podrían ayudar al niño? Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos con más. No se vayan. Uno de los problemas importantes que suceden con este tipo de pacientes y se ha resaltado a lo largo del programa es aprender a hablar la foniatría, que es importantísima. Si la cavidad oral, la boca, no está armada adecuadamente, vamos a tener complicaciones para poder aprender a hablar. Y nos va a platicar un poco sobre el tema. Maribel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Platícanos. Bueno, mi niño nació con labio y paladar hendido bilateral y él en un inicio fue operado en el hospital 20 de noviembre. Ajá. Pero nunca le pusieron ninguna placa, nunca me hablaron sobre que tenían que acomodar primero toda la parte interna. Nunca se hizo ese trabajo. Él fue operado, la cirugía no fue exitosa. Tuve que buscar otra alternativa donde igual acudí al Hospital Manuel G. González. Ahí mismo, como yo venía del ISSSTE anteriormente. Ahí le estoy tapando sí. la cara y pues Sí. quiere salir en la tele, ¿verdad? Como yo venía del ISSSTE, tampoco le pusieron ninguna plaquita, operaron. La cirugía la hizo bien la doctora, pero el labio no resistió, la premaxilar estaba muy salida. Y se retrajo. Y sí. Se retrajo el labio, lo que hablaban anteriormente, Sí. de que hay que aflojar los músculos para que dé. Sí. Ok, y entonces ahorita ¿en dónde estás? Busqué la asociación CAILP, que es Centro de Atención Integral de Labio y Paladar Hendido, con el doctor Maya, doctor Silverio Tobar. Y bueno, estoy muy contenta. Inmediatamente ellos enviaron a mi niño a Unitec para poner lo que son las placas expansivas. Hicieron un retroceso de encía. Sí estoy muy contenta porque recién acaban de quitarle la plaquita, van a meter otros aparatos, pero el paladar se acomodó, se arqueó. ¿Y ya está hablando? Sí, de ahí los doctores de CAILP hicieron un convenio con con IMAL, que es Instituto Mexicano de la Audición y Lenguaje. Entonces, él asiste cada martes, jueves a terapia de lenguaje. Y ¿Qué edad tiene? 4 años. 4 años. ¿Y no hablaba antes nada? No hablaba nada. ¿Y ahora? Ya dice mamá, ya algunas palabras, es muy entendible. ¿Cuál es su nombre? Ángel Fernanda. Ángel, ¿quieres decirnos algo? Di hola. Hola. Y ahí estás en la cámara, querías salir en la tele, salúdalos. Diles hola. Ok, es importantísimo esto del lenguaje y tenemos justamente una cápsula porque, como dijimos, tiene una implicación
que es de suma importancia. Vamos a ver esta cápsula. Mil gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. La terapia del lenguaje consiste en buscar cuáles son los sonidos que el chiquito no puede pronunciar para que él tenga un desarrollo integral, igual que como cualquier otro niño. Los niños con labio y paladar hendido presentan algunos problemas para pronunciar que les cuesta trabajo o los cambian por otros sonidos, haciendo que su lenguaje y su comunicación sea ininteligible, que la gente muchas veces no los pueda entender o sean causa de burla. Lo que nosotros buscamos aquí es que tengan un desarrollo normal, integral, como cualquier otro chiquito, y que se pueda comunicar y que pueda él decir lo que él quiere. Entonces nosotros con algunas pruebas de lenguaje detectamos cuáles son esos sonidos y tratamos de corregirlos para que él pueda comunicarse como cualquier otra persona. Las principales dificultades que presentan estos chiquitos por lo general son voz, que es como nasalizada. Ellos sacan su aire por nariz y por boca, y lo que nosotros tratamos de hacer es enseñarlos a corregir ese flujo de aire que salga por boca o por nariz, dependiendo del fonema que estemos nosotros tratando o que vaya a hablar. Entonces es voz, articulación también, dependiendo el sonido que él no pueda pronunciar. El procedimiento que nosotros aquí seguimos, dependiendo de la edad del chiquito. Muchas veces si vienen a los 3 meses o vienen más chiquitos, nosotros nada más los vamos como observando y dándoles consejos a las mamás. A partir de los 3 meses más o menos, tenemos un programa como de masajes, donde vienen y hay una persona especializada donde les enseña a la mamá a darle un masaje a su bebito, como para que haya una conexión entre mamá e hijo. A partir de los 3 meses, nosotros vamos observando y vamos viendo cómo va el desarrollo. Por ejemplo, vamos viendo si hay contacto con los ojos con la mamá, si empieza después el balbuceo, si empieza a tener las primeras palabras. Cada vez que el chiquito viene, nosotros lo vamos valorando. Lo que queremos nosotros es prevención. Queremos darle consejos a las mamás para que ese chiquito que está empezando a venir con nosotros no llegue a tener una terapia de lenguaje, sino que previniendo es más fácil que la mamá actúe con el chiquito y ya no requiera terapia de lenguaje. Si vemos que esto no funcionó y que a pesar de todo lo que nosotros hicimos, el niñito viene con problemas de articulación o de voz, empezamos una terapia de lenguaje aproximadamente a los 3 años. Primero va con el otorrino para estar cerciorados de que escuche bien, y ya que vemos que sí está escuchando bien, pero a pesar de todo el chiquito no puede hablar, entonces requerimos terapia de lenguaje a partir de los 3 años. Si un niño solamente tiene labio hendido, no tendría por qué tener algún problema de lenguaje, sino sería más bien alguno que tuviera paladar hendido. Pero a pesar de eso, no todos los niños requieren terapia de lenguaje. Es mucho trabajo en casa con la mamá y nosotros aquí estar monitoreando. La importancia de una terapia de lenguaje es primordial porque es comunicación y los humanos nos regimos bajo una comunicación. Cuando nosotros no nos comunicamos adecuadamente con una persona y la otra persona no nos puede entender lo que nosotros necesitamos o queremos comunicar, muchas veces viene agresión de parte del niño, viene una autoestima muy baja, no son aceptados y son causa de burla y de golpes y de maltratos en escuelas. Entonces lo que nosotros queremos es que sea un niño feliz, que sea integral y que sea un niño como cualquier otro que sale corriendo en un parque a jugar y que pueda ser feliz toda su vida y desarrollarse como cualquiera de nosotros. Estamos de vuelta aquí en Diálogos hablando de labio y paladar hendido. Y tenemos aquí conmigo a Mónica Domínguez, ¿te apellidas? Mónica Domínguez. Mónica, gracias. ¿cómo estás? Viene Muy de bien, Smile muchas Train. gracias. Muchísimas gracias. Mónica, platícanos qué hacen ustedes. Pues mira, te comento, nuestra organización tiene la visión de tratar a los niños con labio y paladar hendido. Decimos niños, pero en realidad es un contexto de todos los pacientes que necesitan la atención. Nuestra organización es internacional y enviamos apoyo financiero para que los médicos locales puedan desarrollar sus programas y atender a los pacientes con labio y paladar hendido durante todo el tiempo y de una manera multidisciplinaria, ¿no? Integral. Ya vimos durante todo el programa a lo largo que es importante que los pacientes reciban
información, que reciban atención a temprana edad y reciban un seguimiento, ¿no? Entonces, para nosotros es importante que los centros puedan estar de una manera estable y ofrecer esa atención los 365 días del año, ¿no? ¿Son ustedes una fundación? Somos una organización. Sí, Okay. Nuestra base está en Nueva York y de ahí enviamos apoyo a 87 países. Cuando dices enviamos apoyo, ¿qué es? Apoyo financiero. Apoyo financiero, ¿ok? Para que la gente pueda llegar a tener toda esta terapia completa. Exacto, como comentaban hace ratito, sabemos que en México por lo menos el gobierno ocupa gran parte de esto y se hace cargo de las cuestiones quirúrgicas, pero todas las partes que están como un poquito faltas de este apoyo, nos encargamos a que el equipo pueda tener el apoyo financiero para que puedan pasar estas dificultades y que su centro esté establecido de una manera permanente, ¿no? Yo creo que esto es un punto muy importante. Qué bueno que hagan cosas como esta, porque hay mucha gente que nos está viendo. Vivimos en un país en donde los recursos económicos siempre se dicen, no hay que hablar de dinero. Sí hay que hablar de dinero, porque el dinero es importante y cuando no se tienen los recursos necesarios, muchas veces no se logran hacer las cosas. Afortunadamente, el Seguro Popular está trabajando para que la parte quirúrgica se cubra, pero pues como dijimos, queda volando todo lo demás, que es muy importante. Ustedes apoyan para que el centro esté completo. Si ven que los centros de los que nos hablaron que hay por todo el país se está cojeando en algún lado, ponen ustedes ahí. Exactamente, nosotros podemos apoyar en esa manera. Actualmente trabajamos en México con 26 centros, de los 30 que había comentado la doctora. Es muy importante para nosotros que los centros ofrezcan tratamientos de alta seguridad y de alta calidad. Ahora, mi pregunta es, me imagino que los centros tienen que pasar una acreditación. Estamos en un proceso con todos ellos, ¿no? Sabemos que de un principio no es tan sencillo poder formar un centro de labio paladar, sobre todo por todos los especialistas que involucra, pero los ayudamos a capacitar los profesionales médicos para que se puedan crear como una clínica especializada en la atención del labio paladar hendido. Ahora, tú estás aquí con nosotros, te agradecemos muchísimo. La gente que nos está viendo, ¿la gente se acerca a ustedes o son los centros que se acercan a ustedes? Ambos. Nosotros invitamos y ponemos a disposición de todo el público, tanto profesionales médicos que hagan esta labor y que necesiten apoyo financiero, como los pacientes que no sepan a dónde dirigirse. También es parte de nuestra labor informarles, hacerles saber desde lo que es labio paladar hendido y cómo debe tratarse. He escuchado yo y he sabido de jornadas médicas que muchas veces son médicos locales, médicos extranjeros, etcétera, que hacen brigadas grandes para ir a operar gente. Ustedes tienen que ver con esto porque hay algunos, por ejemplo, en oftalmología se hace comúnmente y yo había escuchado del labio paladar hendido. Pues mira, sabiendo la complejidad de la entidad patológica, no es algo que pueda solucionar el labio paladar hendido. A eso voy, porque ahorita a mí también me ha cambiado el panorama con este programa. Claro. Es un tratamiento integral a muchos años de seguimiento. Así es, por eso para nosotros es importante que los centros estén establecidos y que el paciente en cualquier momento que nazca un niño con labio paladar hendido pueda acudir a ese centro y recibir la atención, ser acogido desde el principio hasta el fin. En algunos centros, perdón que te interrumpa, hay algunas brigadas que hacen con la finalidad de poder drenar su consulta quirúrgica. Por ejemplo, es un centro que tiene atención todo el año, pero la lista de espera se les hace muy larga y entonces ellos deciden hacer una semana de labio paladar hendido y esto le llaman brigadas quirúrgicas. Y resuelven la parte quirúrgica, pero mantienen el tratamiento multidisciplinario el resto del año. Es importante eso que me aclaras. Entonces lo que hacen es, ya vimos que uno de cada 700 y tantos niños nace con este problema, se va a ir acumulando. Entonces lo que hacen es sacar el problema, la situación quirúrgica, pero siguen trabajando sobre lo mismo. Exactamente. ¿Cuál es su página? Nuestra página es www.smile, como sonrisa, train de tren, LA de Latinoamérica.org. Perfecto, y va a estar apareciendo aquí en pantalla y nosotros lo vamos a retuitear mucho más tarde. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Oscar, ¿qué hay por allá? Llamadas y comentarios. Nos dice un anónimo, tengo una hija que le diagnosticaron dispraxia, pero en mi familia, por parte de la familia de mi esposo, han habido 2 casos de labio y paladar hendido. Por lo tanto, la niña no se puede comunicar. Desafortunadamente, ella tiene 4 años. Entonces empieza a ir a la escuela, pero no habla. Yo le trato entonces de adivinar todo. Entonces no habla y le diagnosticaron eso, pero las citas son muy espaciadas. Entonces, viendo su programa, ya sé dónde ir, pero quisiera que pudieran explicar más sobre la dispraxia y si tiene relación con el labio hendido, puesto que hay 2 casos en mi familia. Entonces me gustaría saber si en la Ciudad de México hay que ir con el neurólogo. Nosotros somos derechohabientes del ISSSTE, pero tengo la cita o la tenemos hasta octubre. Entonces ella no puede hablar y cuando la intenta pues es como muda. Incluso ya se desespera mucho y hasta se le segrega en la escuela por la misma situación. ¿Alguna orientación, opinión o consejo por parte de los especialistas? Por favor, excelentes programas y no me los pierdo. Nos dice también en otra llamada Abigail González,
Sufrí de paladar hendido y labio leporino, bueno, y labio hendido también, explicaban la diferencia. Mis abuelos me ayudaron con unos ejercicios. El que más me ayudó fue una frase que decía, Susana tiene 5 centavos, porque se puede leer aquí que hay muchas S's y muchas C's. Estos ejercicios ayudan precisamente a mujeres y hombres que viven con labio paladar hendido, supongo. Bueno, pues le agradecemos mucho a Abigail y nos dice, como se pueden dar cuenta, bueno, seguramente se lo dijo a la señorita que le atendió allí en el centro de contacto con la audiencia, puedo hablar perfectamente. Qué bueno. Pues muy bien, sí, nos da mucho gusto. Nos dice por otro lado Berelix Lara, mi hijo nació con labio y paladar hendido unilateral izquierdo. Supimos a las 16 semanas de gestación que él tendría esta situación. Gracias a la doctora María Luisa López, que nos orientó y explicó ampliamente sobre el tema, hemos llevado un excelente proceso. También el platicar con otros papás que han pasado por lo mismo nos ha ayudado mucho. Sandra Hernández Jiménez, ¿cómo se lleva a cabo el tratamiento de la terapia del lenguaje en niños con labio y o paladar hendido? Edro Ro, mi nombre es Erika y mis 2 hijos nacieron solo con paladar hendido y debido a esto tienen hipoacusia, son alérgicos y con disfasia debido a esta condición. Arali Moon, soy mami soltera, mi hijo tiene 5 años, tiene labio y paladar hendido unilateral derecho. Lo atienden en la Unitec, la Clínica 5, la Clínica 48, La Raza, el Centro de Salud de México, España, y también ha estado en Hablarte e Intégrate AC con Macamen. Lo atienden más de 15 médicos. Mi hijo ocupa todo el día, por tanto no trabajo. Llegué a tener empleo nocturno, pero no dormía más que 3 horas al día. ¿Cómo manejan esta situación las mamis solteras? ¿Qué tienen que ser padre y madre? Estar al tanto de la escuela de los nenes, llevarlos a sus tratamientos, a los médicos, aparte de trabajar, quizá a estudiar. ¿Existe alguna institución que apoye a las mujeres que viven solamente con sus hijas que estén en esta situación de labio y paladar hendido? No. Que ustedes sepan, no. Ok. Bueno, pero para personas que viven en esta situación, ¿pueden trabajar tal vez en las mismas instituciones? Que esto me podría parecer que es una ayuda mutua y hay un ganar-ganar en ambas partes. Sí hay posibilidades y yo creo que orientarla a que acuda a centros que tengan todas las especialidades para que así su esquema de organización pueda hacerse en un solo centro y no tener que ir a todos lados de la ciudad. Simplificarlo. Eso podría facilitárselo. Ok, y ahí están apareciendo en pantalla todos los datos y los vamos, como dijimos nosotros, a ponerlos más tarde, porque eso es clave, que no pasen todo el día en llevarlos para todas sus diferentes terapias, sino que se hagan en uno solo de los centros y ya vimos que lo hay a lo largo de todo el país. ¿Algo más, Oscar? ¿O me sigo por acá, que hay varias preguntas? Sí, nos dice también Enif Torres Vera. Tengo un hijo de 2 años con síndrome de Apert. Tiene paladar ojival. Tuvo problemas de succión y tiene los dientes muy chuecos. En el hospital, en estomatología, no lo quiso atender la doctora encargada de los niños con paladar hendido. No sé si necesita cirugía o qué consecuencias pueda tener el paladar ojival. Ok, ahorita lo preguntamos. Acuérdense que todas las preguntas vamos a tratar de sacarlas en el bloque que sigue si no salen a lo largo de lo que queda del programa. Y esta última que dice, mi hijo tiene paladar hendido y tiene la quijada cruzada. ¿Y qué tratamiento debe tener? Nos dice Belén Flores. Ok, Belén, ahorita te contestamos. Y nada más vamos a insistir un poco en el lenguaje. ¿En qué consiste la terapia del lenguaje? Pues mira, a ver, los pacientes con paladar hendido, las personas con paladar hendido, tienen un riesgo de un 30% más de tener trastorno de desarrollo, o sea, de tardarse a hablar, o de pronunciar mal. Hay ciertos sonidos que son los que necesitan mayor presión en la salida de aire, que son los que generalmente se ven afectados. Y entonces, bueno, ese 30% que desarrolla este problema, pues necesitan terapia del lenguaje. ¿En la terapia en qué consiste? ¿Los enseñan porque lo hacemos todos los que hablamos, no tenemos este problema, lo hacemos inconsciente? Claro. ¿Dónde localizamos la lengua, dónde ponemos, etcétera? Tú hablas porque hablas. Acabo de sonar anuncio, pero Sí. pero la verdad es que no estamos conscientes de qué movimientos tenemos que hacer. Claro. ¿Ustedes los enseñan ahí? Exacto. Hacemos una evaluación al principio como para ver cómo está su lenguaje, su discurso y la pronunciación, y los tienes que ir enseñando. ¿Y qué porcentaje de éxito tienen?
Todos pueden aprender a pronunciar. Eso es una cosa maravillosa, que todo el mundo puede aprender a pronunciar independientemente de la gravedad del problema. O sea, hay como una media de lo que se tardan pues, los grupos de estudio, digamos, cuando hacemos investigación, ¿no? Pero todos pueden aprender, todos. O sea, no hay alguna persona que yo te diga, no, pues él ya se quedó así. No. Bueno, pues es una noticia sensacional, porque seguramente mucha de la gente que nos está hablando, inclusive aquí en público, pueden tener miedo de que no van a poder pronunciar adecuadamente, y esto es clave. Tenemos que hacer un corte, estamos en Diálogos en Confianza, regresamos al bloque 6 a terminar de hablar del labio y paladar hendido. No se vayan, ya regresamos. Ya regresamos a Diálogos en Confianza. Bueno, ¿y de qué tema hablaremos la próxima semana? El próximo lunes, los lunes de salud. Enfermedades que afectan a las mujeres. Ojo, muy importante tema. Las mujeres tienen una esperanza de vida normalmente más larga que la de los hombres. Sin embargo, presentan mayor morbilidad e incapacidad. De acuerdo con los datos del INEGI, al año mueren alrededor de 250,000 mujeres en diferentes rangos de edad por diversas enfermedades, entre las que se destacan las enfermedades del corazón, diabetes, las enfermedades cerebrovasculares y los tumores malignos de mama y del cuello del útero, entre otras enfermedades. Por eso es muy importante, y es que analizábamos en un factor emocional, y es que muchas mamás, por ejemplo, prefieren que se atiendan los hijos primero médicamente a que atenderse ellas. Y de pronto este cuidado pues hace que la enfermedad avance y ya no es tan oportuno el tratamiento y por supuesto el diagnóstico, que eso puede salvar la vida de miles de mujeres. Por eso es muy importante hablar sobre este tema. Y a propósito de la salud en las mujeres, ayer fue 8 de mayo y por primera vez se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer de Ovario. Y es que como resultado de 5 años de trabajo conjunto encabezado por la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer y el Grupo de Investigación de Cáncer Ginecológico, les decía, se celebra por primera vez el Día Mundial contra el Cáncer de Ovario. Y en el marco de esta conmemoración se anunció la inclusión total de este padecimiento dentro del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular. En México, el cáncer de ovario es el tercer tipo de cáncer ginecológico más mortal y el tercero más común. De acuerdo con estimaciones de Globocan, tan solo en 2015 se registraron 2.441 decesos por cáncer de ovario y se presentaron 3.760 nuevos casos de dicha enfermedad. Hasta el año pasado, el 90% de los casos carecían de protección en el Seguro Popular, ya que este sistema cubría únicamente a las mujeres que padecían el tipo germinal de la enfermedad y no a quienes padecen el tipo epitelial. Por eso es importante recordarlo y desde luego pues sumarse a la causa de la forma en que se pueda y preocuparse de que el próximo lunes entonces hablaremos de las principales enfermedades que atacan a las mujeres. Bueno, vamos a ver a continuación el resumen de la segunda parte del programa. He tenido mamás que han alimentado de seno materno sin ninguna complicación. Es cuestión de que la mamá esté segura y que esa seguridad se la transmita al niño. A los 3 meses el niño tiene que pesar arriba de 5 kilos. Tener parámetros de hemoglobina, que no esté anémico, para poderlo meter a cirugía, y es la primera cirugía. El promedio mínimo son 4. Van cambiando de acuerdo a las técnicas quirúrgicas, a la experiencia del grupo que está operando al bebé. Una persona que no se trata el lenguaje, que no vas estimulando, eso compromete desempeño escolar, aprendizaje de lectoescritura, y finalmente aprendemos por medio de lectoescritura. El tratamiento debería ser desde que nacen hasta los 18 años. Okay. Ese sería el ideal. Ya operaste tu labio, ya operaste tu paladar, tienes un buen resultado estético. Pero si el paciente no tiene una rehabilitación del lenguaje, la aceptación. Pero si la cara no creció como debe, esto va a estar hundido, la mandíbula está afuera y estéticamente también repercute mucho en estética, en función, no van a poder comer bien, no mastican porque los dientes no chocan y entonces esto te tiene que llevar a una cirugía ortognática a los 18 años. El 85% son molestados en la escuela, por lo menos son cuestionados y peor aún agredidos, sea verbal o físicamente. Desde que nace el bebé hasta su adolescencia, en las diferentes etapas de desarrollo, el niño y la familia deben estar acompañados por psicología.
incluso familiares. Fue sorprendente encontrar que el 50% eran molestados por la familia secundaria, es decir, la abuela, la tía o el tío. Este es un centro que tiene como finalidad recuperar a la condición de normalidad a los pacientes que en algún momento nacieron con labio y o paladar hendido. Cada día nacen 10 pacientes nuevos en este país y en su totalidad nacen 3.650 pacientes al año. Esto significa que si cada paciente requiere en promedio 3 cirugías, habría que hacer 10.000 cirugías al año. En este país no se producen 10.000 cirugías al año. Nosotros, como Centro de Atención Integral de Labio y Paladar Hendido, lo que estamos haciendo son en 2 vertientes. La primera, dar la mejor calidad de atención a la gente que más lo necesita, a la gente que menos recursos tiene, a la gente pobre. Y por otro lado, queremos también crear nuevos profesionales, cirujanos plásticos, terapeutas de lenguaje, odontólogos, que se profesionalicen y que también expandan su posibilidad de atención para estos pacientes que nacieron con labio y paladar hendido. La experiencia de los profesionales data desde 1980 en el Hospital General, cuando algunos de nosotros hicimos la especialidad en cirugía plástica, estética y reconstructiva en el Hospital General, y después estuvimos 16 años en el Hospital Pediátrico de Tacubaya, en donde se abrió una clínica de labio y paladar hendido. Posteriormente estuvimos en el Centro Médico ABC, en donde tendríamos en la beneficencia de Brimex durante 12 años nuestra presencia, y recientemente tenemos 2 años y algunos meses que estructuramos desde el punto de vista legal y de manera muy precisa la creación del Centro de Atención Integral de Labio y Paladar Hendido. Somos un equipo interdisciplinario que tenemos muchas especialidades desde el punto de vista quirúrgico, como cirugía plástica, cirugía maxilofacial, pero también tenemos otras especialidades como odontología, la parte de odontopediatría, la parte de ortodoncia, tenemos la parte de psicología, de terapia del lenguaje, psicología de nutrición y otras muchas especialidades que complementan la atención de estos pacientes de manera integral. En la ubicación estamos en la calle Nuevo León 159, cuarto piso, en la colonia Condesa. Básicamente estamos todos los días, pero las consultas, tanto de primera vez como subsecuentes, son los lunes a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 12, 1 de la tarde. La atención que ha tenido Max con todos los doctores ha sido con pediatría, los ha visto el de la doctora de dental, de psicológica también, y también nos lo han visto la doctora de genética. La atención que nos dieron aquí en CAILB es excelente, los doctores maravillosos, todas las personas que aquí colaboran, siempre es un trato amable, los tratan súper bien, a nosotros como papás nos dan una orientación estupenda y a los bebés los tratan como hijos propios. Es algo maravilloso. Da mucho gusto ver cápsulas como esta, en donde hay, como ya estamos comentando justamente mientras corría la cápsula, centros donde se ocupan de todo esto. Mando un saludo al doctor Maya, él era el cirujano cuando estaba haciendo yo mi internado, y yo fui su paciente, entonces me da mucho gusto verlo aquí pocos años después. Vamos a tratar de contestar las preguntas que han estado enviando a lo largo del programa y que se han quedado un poco pendientes, y si da tiempo para más, contestamos los demás. Doctores, rinitis y sinusitis, ¿se puede asociar a este problema? Y si sí, ¿cómo manejarlo? Realmente, como tal, sinusitis y rinitis no. Lo que sí tienen ellos es que si no tienen un desarrollo adecuado del tercio medio facial, sus senos paranasales no se desarrollan adecuadamente. Okay. Entonces, son pacientes que son respiradores orales. Respiran con la boca abierta todo el tiempo. Entonces, tienen más predisposición a infecciones de vías aéreas superiores, a infecciones de oído medio y probablemente, si no son bien cuidadas, a pérdida auditiva. Perfecto. Mi hijo tiene la lengua gruesa, ¿tiene que ver con esto? No está relacionado con labio y paladar hendido, pero sí con otras anomalías. Algunas veces con Pierre-Robin puede verse la lengua muy grande, pero es a expensas de una mandíbula pequeña, que hay que distraer para que quepa en su lugar. Es un síndrome de Pierre-Robin, que sí, es una malformación en donde la estructura de la cara no es la adecuada. Exacto. Entonces puede ser que tenga mayor tamaño la lengua o no quepa. No serlo. Exactamente. Ya hablamos del acoso escolar, que había alguien que preguntaba, y no dejamos de insistir sobre el tema, que es muy importante. Mientras más temprano se trate, cómo se combate esto,
padres de hijos acosadores estén conscientes, porque luego pasa que mi hijo no rompe ni un plato, no tiene ni idea. Entonces, estar conscientes. Y otro, pues nada más hablar del tema, que siempre estaba cerrado. Y es que muchas veces lo hacemos inconscientemente nosotros también como adultos, ¿no? Exactamente. Un comentario, y ahí va. Dice, ¿el problema del lenguaje cuando es adulto se puede resolver? Sí, se puede resolver. Ok. O habló alguien de una técnica que no tiene nada que ver con cirugía, de una técnica que hace un doctor donde les pone tornillos a los niños. ¿Esta técnica está reconocida, es aceptado? ¿Qué le recomendamos a la gente? ¿Qué le decimos a la persona que llamó? Es una técnica preoperatoria. El labio paladar hendido por sí solo nunca va a tener un tratamiento sin cirugía. Ok, perfecto. Oscar, ¿tienes una llamada por ahí que tiene que ver? Sí, nos dice Juli Sotelo Mandujano. Mi bebé tiene 3 meses y nació con paladar hendido y tengo muchas dudas. Una de ellas es si siempre se presentan problemas de lenguaje o no necesariamente. Por otro lado, un anónimo nos dice, ¿qué tan importante es decirle al hijo lo que tiene y que esté consciente de lo que sucede? ¿Qué pasa si no se le dice la verdad en el afán de protegerlo? 2 preguntas importantes. ¿Siempre existen problemas de lenguaje? No siempre. No siempre. Y es otro punto importante. Cuando no se le dice la verdad a los niños, ¿cómo se aborda el tema? ¿Hay que decirles a los niños? Los niños palpan, viven, sienten la enfermedad desde que nacen. No se les puede no decir. Y son niños muy fuertes. Yo los admiro mucho en ese aspecto. Son más fuertes y enseñan a los padres. Siempre se les debe decir, tú viste esto, hicimos esto, vayamos juntos. La recomendación para los padres es no ocultarles a los hijos por protegerlos porque puede ser contraproducente. Al contrario, porque muchas veces no entienden qué es lo que pasa y por qué los otros se burlan, ¿no? Mientras más entienda qué es lo que pasa y que no tuvo nada que ver con él, ¿no? Que no es culpa ni de él ni de la mamá. Ok, pero yo creo que esto es importante en todas las enfermedades, inclusive muchas veces tocamos temas como Claro. cáncer que dicen, nunca le digas al paciente, el paciente lo sabe. Sabe. ¿Dispraxia se asocia a esto? Primero aclarar qué es dispraxia. Yo no sé qué se quisieron decir. no, Disfagia, dispraxia es dificultad para expresarse. Para los movimientos, ¿no? Ajá. Yo creo que no. Es un componente neurológico independiente. Ok, otra que también ya se contestó, pero se preguntó 2 veces. ¿El tratamiento del lenguaje es para siempre? No. Lo que pasa es el niño, cuando tiene esta comunicación entre la cavidad oral y nasal, va construyendo unas reglas a nivel diferente, a nivel de cognición, sus reglas son diferentes. Entonces tiene que cambiar, no es fácil, tiene que cambiar la manera como las ha creado, pero una vez que las cambia, pues ya las cambió. Y ya nos dijiste que sí se logra, Y sí que se eso es logra. importantísimo. Mi hijo tiene hipoacusia secundaria. Hipoacusia quiere decir que no escucha bien, que está parcialmente sordo. ¿Nos podrían explicar de esto? Sí se relaciona con labio paladar hendido. Su anatomía de las trompas que drenan el oído interno hacia la garganta están con una posición anómala, más horizontal. Entonces no drena el moquito y tienen otitis de repetición. Cuando no van al otorrino de forma por lo menos anual, pueden perder la membrana al romperse. Ok, esto es importante. Todos tenemos una trompa que se llama una trompa de Eustaquio que va del oído hacia la garganta. Y esto, les voy a decir, todos van a saber perfectamente cuál es. Cuando se nos tapan los oídos, que buceas un poco, bajas un poco en la alberca, o de repente vas en la carretera y cambias de altura y te tapas la nariz y como que te vas a sonar, o mascas un chicle y se destapa la trompa de Eustaquio. Y tiene una anatomía específica para que drene el moco hacia abajo. Nosotros, créanlo o no, nada más hacia tubo digestivo tragamos alrededor de 2 litros de moco al día y esta es parte de... Entonces lo que quiere decir la doctora es que a veces por posición no se drena y esto predispone a infecciones del oído. Ya hablamos sobre las madres solteras que les toma todo el día trabajar haciendo esto, que busquen los centros integrales. Luego, paladar ojival, le dijeron que no se puede operar. ¿Nos pueden explicar qué es y si se opera? Sí, aquí es importante porque ese paladar se asocia a síndrome de Apert en particular, que es un problema del cráneo. El niño nace con los espacios fusionados desde Que nace. inútero, y deberían estar separados. Eso favorece que se expanda el cerebro y se desarrolle bien. Pero estos craneosinostosis, que se fusionan antes, como el Apert, se asocian también a paladares altos, pero no precisamente hendidos. No todos tienen paladar hendido y hablan normal cuando es ojival. No tiene repercusión clínica. ¿No es necesario que se opere? Del paladar no, si no está hendido. Oh, sí, no extendido. Ok, ese es un punto importante. Problema de quijada cruzada, también preguntaron. Sí, el problema de crecimiento que mencionábamos en los pacientes de
del labio y paladar hendido que no tiene un crecimiento ortopédico adecuado y entonces la mordida está cruzada. Quiere decir que la mandíbula está más afuera que el maxilar. Entonces, por lo que ven, es un tratamiento integral bastante complejo porque no nada más es el labio y el paladar, sino todo el crecimiento del macizo facial, de los huesos de la cara que están implicados en esto. Y es por eso que es muy importante tratarlo cuanto antes. Oscar, antes de que se nos vaya el programa, nos quedan unos minutitos. Nos dice Lizari Dakrilvi, tengo poco de comenzar a ver el programa de hoy y no me quedó muy claro si el paladar hendido se nota a simple vista o no. Mi niña tiene 3 años y un mes y medio. Aún no puede hablar, trata de hacerlo, pero las palabras apenas se le entienden. Incluso me dicen que habla como Minion. Ella se enoja cuando no la entiendo. Sí, en el personaje y en la película está muy bien, pero después puede traerle problemas, desde luego, muy graves. Entonces, es decir, a la edad de esta bebé, ¿es normal que todavía o es común que todavía tenga problemas de... 3 años y medio, 3 años y un mes. No, ya tendría que hablar más. Entonces, lo ideal con ella es que vaya con un foniatra o con su pediatra, porque a lo mejor no tiene un problema de labio y paladar hendido, sino algún otro tipo de problema, que existen muchas causas, hay que investigar cuál es. Claro. O simplemente el desarrollo, ¿no? La primera recomendación, que abra su boquita y si ve que la campanita está dividida en 2, que vaya con un centro especializado, porque es paladar hendido su mucoso. Pero existen evidentemente... Sí, pues, clínicamente ella lo puede ver, es una expresión mínima, pero lo puede tener. Claro. Nos dice Claudia Sánchez Martínez, tengo 43 años, nací con labio y paladar hendido. Gracias a los cuidados de mis padres y a los excelentes médicos del Hospital Infantil Federico Gómez, tuve un excelente tratamiento. Siempre hablé perfectamente, ahora soy madre de 2 hermosos hijos y perfectamente normales. El haber nacido con esta malformación no quiere decir que nuestros hijos la van a tener. A mí me dijo la genetista que tenía la misma posibilidad que cualquier mujer. Por favor, a todas las mamás, den confianza a sus hijos y enséñenles que son como cualquier otra persona, como cualquier otro pequeño, para que sean felices. Muchas gracias por compartir. Yo creo que eso es muy importante, exactamente, y como se dice, que se hable del tema. Vamos a cerrar el programa. ¿Algo que quieran decir antes de que se nos vayan unos segunditos de recomendación? Como profesionistas debemos de seguir estudiando, innovando y saber que hay muchos puntos que tenemos que seguir aprendiendo. Hay muchas organizaciones, por ejemplo, Small Train, que premia en cuanto a investigación y a fomento para que nosotros como profesionistas sigamos ayudando a la población. Doctora, unos segunditos rápido. Sí, que la gente se acerque a la Asociación Mexicana de Labio y Paladar Hendido. Está en búsqueda de la excelencia y la mejora de la calidad de las cirugías. Tenemos ya montados investigaciones, paneles multidisciplinarios para que el cirujano se actualice y brinde mejores opciones de tratamiento. Ok, Pablo. Yo quiero invitar a los papás a que sepan que el tratamiento es multidisciplinario y que no termina con una cirugía. Que se enfoquen desde que nacen hasta los 18. ¿Algo para cerrar? Y que sea el tratamiento más temprano posible, ¿no? Sabiendo que siempre hay solución. Pues les agradezco muchísimo la participación. A todo el público y a ustedes en casa. Oscar, mil gracias. Muy buen Nos día. vamos. Esto fue Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo lunes. Gracias.